Ya está bien, sí, de acuerdo. El diseño de la Vespa puede ser brillante, la idea de venderla a plazos también, y su estética muy atractiva. Pero todo el mundo se acuerda de la Vespa y olvidan a su encarnizada rival, la Lambretta. ¿Todo el mundo? Pues no. Moto1 Pro no la olvida. Vs a todos los moteros y motoristas. Y es que para algunos, entre los que me incluyo yo, pues el diseño de la Lambretta probablemente podría ser incluso mejor que el de la Vespa. Esto lo abriremos, pero antes os quiero contar dos cosas. La primera, recordaros que no os perdáis la película Destino a Brighton. A ver, no es que es un peliculón, pero está muy bien porque habla de los scooters, de Vespas y Lambrettas customizados y además habla de los mods. Y la segunda, que para tener criterio vamos a dar un pequeño repaso a la historia de estos dos excepcionales scooters. Bella, mi sembra una Vespa. Bueno, para los que no sabéis italiano, como Rodrigo como yo, que sabemos italiano, bueno, Rodrigo sabe muchos idiomas, es inconfesable. Pues esta frase literalmente quiere decir bonita. Bella suena mejor, pero bueno, en castellano sería en español bonita, parece una avispa. Y la pronunció Enrico Piaggio al ver el prototipo que le presentó el ingeniero Corradino d'Ascanio. Enrico tenía las ideas muy claras, quería hacer un scooter que fuera barato, sencillo de manejar y que no manchase. Diréis, bueno, esto de que no manchase ahora parece una banalidad, porque las motos de las no manchan, pero las motos en estos años, estamos hablando de los años 40, 50, 60, manchaban todas, probablemente las italianas más y desde luego las inglesas todavía más. El primer prototipo de esta moto que quería, de esta moto mínima, de este scooter que quería Enrico Piaggio, estaba inspirado en unas motos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, para lanzar con el paracaidista. Lanzaba un paracaidista y una moto para que luego se moviera por ahí. Bueno, el ingeniero, que era un gran ingeniero que hizo el primer prototipo, se llamaba Renzo Spolti. Y hizo un prototipo que se llamaba Paperino. Paperino sería algo así como patito. Pero este patito acabó siendo un patito feo porque no le gustó a Enrico. Y Enrico hizo exactamente el mismo encargo a este ingeniero del que hemos hablado, que es d'Ascanio, que era un ingeniero que provenía de la aeronáutica. Y para abordar el diseño de este nuevo scooter partió de muchas ideas que eran aeronáuticas. Por ejemplo, el chasis que era un chasis monocasco. Los aviones no tienen chasis, el propio avión es el chasis. Bueno, pues en la Vespa igual, la carrocería que veis es el chasis. Y luego la suspensión delantera, que prácticamente era la misma que las suspensiones que se utilizaban en los aviones en el tren de aterrizaje. Eran prácticamente iguales. Y esta avispa, sí le gustó a Enrico, porque era sencilla de fabricar, sencilla de manejar, era muy limpia, no manchaba, era bonita y además, como el ingeniero había puesto, porque tiene como dos cófanos. Cófanos en italiano es tapa, pero ahora en castellano también se entiende, en español, cófanos. Llevaba el motor a un lado, en uno de los cófanos, y en el otro podía llevar la rueda de repuesto. Y esto era muy práctico, porque ahora es muy raro pinchar, o por lo menos es más raro pinchar, pero en estos tiempos era bastante frecuente. Yo tuve una Vespa y recuerdo perfectamente que era una gozada, porque pinchabas y en unos pocos minutos abrías el cófano, o como se llaman estas tapas, ponías la rueda de repuesto y era súper rápido. Pero, como os decía, en 1946 aparece la Vespa. Y Enrico tenía otra idea. La idea era hacer un vehículo que fuera muy útil y muy sencillo, muy limpio, y además que pudiera comprarlo casi cualquiera. Y entonces pensó en venderla a plazos. ¿Pero qué hizo? Pues lo financiaba él mismo. Él mismo financiaba las motos vendidas. Esto fue un éxito, aunque al mismo tiempo casi le supone la ruina. Y otra gran idea pues fue la aparición de la Vespa en el cine. La primera, porque luego ha habido muchísimas, porque la Vespa apareció en muchísimas películas, pero la primera fue, por supuesto, Vacaciones en Roma, donde Audrey Hepburn, guapísima, aparece con Gregory Peck recorriendo Roma en una Vespa. Bueno, además, luego Enrico tuvo otra idea muy buena, porque cuando apareció el Fiat 500, realmente el Fiat 500, lo hemos contado en un vídeo que hemos hecho en Garaje Hermético sobre el Fiat 500 y el Seat 600, nace para sustituir a las Vespas. Y Enrico da un giro y enfoca ese vehículo hacia la gente joven. Esto fue un verdadero acierto. La Vespa se fabricó en España. Además,
muy cerquita de aquí donde estamos, en la calle Julián Camarillo, que está, no sé, a 5 o 10 kilómetros. Bueno, la verdad es que esa aventura de fabricar la Vespa en España, en la que se puede decir casi que intervino Franco, merece otro vídeo. Pero bueno, la primera Vespa aparece en España en el año 1953. Hemos comenzado la historia de la Vespa contando de dónde viene ese nombre de Vespa, que es avispa en italiano, así que con la Lambretta vamos a hacer lo mismo, porque en 1946 se empiezan a fabricar las primeras Lambrettas en un barrio que se llama Lambrate, que a su vez se llama Lambrate porque pasa por ahí el río Lambro. Y de Lambro, Lambrate y Lambretta. Es algo así como si fuese la moto del barrio. Y detrás de esta moto, de este diseño, de este producto, pues hay otro genio. Unos cuantos, pero el más importante es Ferdinando Innocenti. Aquí vale la pena recordar, porque bueno, todos lo sabemos, que Italia perdió la guerra y quedó sumida en una grave crisis. Ferdinando lo perdió todo, pero era un tío con muchos recursos. Vio que en la posguerra una de las primeras necesidades era la movilidad y tuvo una idea muy parecida a la de Enrico, porque utilizó recursos parecidos. Buscó a dos ingenieros que también provenían del mundo aeronáutico, que eran Pierluigi Torre y Cesare Pallavicino. Para bien y para mal, pero yo diría que sobre todo para bien, podríamos decir que la Lambretta no nace realmente como un scooter, sino nace como una moto a la que luego se la tapa para convertirla en un scooter. Esto es relevante. Hay dos pruebas de lo que digo, de que esta Lambretta era una moto, que se ríe Rodrigo de moto, que nació como una moto. Una de ellas es el chasis de tubos, no era un chasis monocasco como el de la Vespa, sino que era un chasis tubular. Y bueno, es que de hecho las primeras Lambrettas eran abiertas, no eran un scooter tapado, eran abiertas, se veía el chasis del motor como en una moto normal. Y la otra es la posición del motor, que no va en un lado como en la Vespa, no, va en el centro, delante de la rueda trasera, pero en el centro transversal de la moto. Esto es muy relevante, cambia mucho las cosas. Este detalle, como os decía, de llevar el motor en el centro, pues hace que la Lambretta tenga mejor estabilidad que la Vespa. Yo lo siento, amigos vespistas, que tengo muchos amigos vespistas, pero hay que decir las cosas como son, no como os gusten a vosotros. Y esto no es una conclusión mía porque ya las haya probado, que las he probado, o porque le haya leído, que lo he leído. No, es que esta conclusión ya la sacó mi padre, porque mi padre cuando se compró una moto ISO, como él decía siempre, de rueda grande, probó una Lambretta y le gustó. Lo que pasa es que luego le gustaba más una moto. Pero más adelante le dejaron probar la Vespa y cuando le pregunté, papá, ¿qué tal la Vespa? Me dijo, me ha parecido horrible, es que tiene una estabilidad horrorosa. Ya os contaré más detalles de esta estabilidad de la Vespa. En España también se fabricó la Lambretta, además se fabricó en el País Vasco, en una empresa que está radicada en Eibar, además con un nombre, la empresa tiene un nombre que a mí me gusta, parece una tontería, pero me gusta, Lambretta Locomociones S.A. Es una empresa que nació en 1953 y que pese a que llegó a un acuerdo con Honda en el año 1967, cerró en 1984. Eso sí, para que tenga curiosidad, los antiguos edificios de la fábrica de Lambretta siguen todavía en pie en Eibar. Y llegamos al momento más esperado, la comparativa. Vamos a compararlas. Os digo que hay cosas que no discriminan. Por ejemplo, en ambos casos el cambio era manual. Un cambio bastante curioso que iba manejado por cable, cogías el embrague y girabas el puño, como el del acelerador, para arriba y para abajo. Bueno, las prestaciones son similares, la practicidad también, pero hay dos cosas que discriminan: la estabilidad y la fiabilidad. Estabilidad, victoria por aclamación de la Lambretta. Bueno, la Lambretta era mucho mejor, mucho más equilibrada, frenaba recta y es que, ojo, esto... Alguno que habréis probado alguna Vespa más moderna diréis, estás exagerando, Máximo. No, es que hablo de las primeras que salieron, el motor iba muy a un lado. Porque luego, a medida que la Vespa fue evolucionando, el motor fue yendo cada vez más al centro hasta el punto de ir en el centro del todo. Pero al principio yo tuve una Vespa de los años 80 y recuerdo que cuando frenabas la moto se iba de lado. O sea, y bueno, si bloqueabas ya es que la ponías completamente de lado. Era una moto... Es cierto que no es una moto con pretensiones deportivas, pero a veces se te cruza alguien y hay que frenar con violencia y ahí la Lambretta claramente era superior. Fiabilidad. Aquí la victoria es claramente de la Vespa.
Las Vespas eran muy fiables, muy duras y muy bien hechas. No daban problema y eran eternas. Y me dirán, ¿alambretas sí daban problemas? Hombre, daban más problemas. El cambio, los cables se estiraban, el carburador, la carburación era un poquito caprichosa. La verdad es que daban algunos problemas, incluso como, a diferencia de la Vespa, como os he dicho, en un chasis tubular, que los cófanos, las chapas, pues se iban después, cogían pequeñas holguras que generaban ruidos. Eran motos que requerían ser un poquito, unos cuidados más intensos que la Vespa. También hay que tener en cuenta, algunos que tengáis lambretas clásicas y me diréis, pues la mía no da ni un problema. A ver, es que no es lo mismo. Estamos hablando de vehículos utilitarios que no os digo que fueran maltratados, pero que tenían el mantenimiento justo y necesario. Si tienes una lambreta clásica y la cuidas como tu ojito derecho, pues no te va a dar el más mínimo problema. Y es una moto que de verdad a mí me encanta cómo va. Hay que mojarse, yo creo que en las comparativas hay que mojarse. Lo que pasa es que yo voy a hacer trampa. Me voy a mojar como periodista. Como periodista creo que la Vespa es la ganadora, porque tuvo mucha repercusión y en muchos aspectos, como los que os he contado del marketing, aparecer en las películas, la venta a plazos. Yo creo que en este sentido Enrico superó a Ferdinando. Pero si me pedís que escoja la que más me gusta a Máximo San, como aficionado, como persona civil, no como periodista, yo lo siento. A mí la Lambretta me encanta cómo va esa moto, porque es una moto con una estabilidad, una agilidad muy superior. Yo lo siento por los amigos vespistas, tengo muchos, entre ellos Juan, lo siento. A mí me gusta más la Lambretta. Pero hay una buena noticia para acabar este vídeo. Es que ambas marcas siguen existiendo y además siguen siendo marcas europeas, cosa poco frecuente. Llegamos a la anécdota del día y os voy a contar una anécdota. Tenía pensado contaros otra, pero como ya la he contado, voy a contar esta que es nueva. Yo compré una Vespa 200N y cuando la compré tenía bastantes kilómetros. Bastantes, quiero decir, como 70.000 o algo así. Y la usé intensamente, no he parado de usar la moto. Y bueno, la usé tanto que en ese momento pues las Vespas tenían 5 dígitos el marcador y le di la vuelta. O sea, le hice 45.000, la moto marcaba 15.000 kilómetros. Y a mi compañero y mi socio le dije, oye, la voy a vender. Y un día, bueno, me fui de vacaciones y cuando llegué, oye, te he vendido la Vespa. Ah, qué bien. Le has dicho al propietario que está cuidadísima, está impecable, pero tiene 115.000 kilómetros. Dice, ¿cómo va a tener 115.000 kilómetros? Digo, sí, tiene 115.000 kilómetros. Ah, yo le he dicho que tenía 15.000. Se la ha llevado porque va fenomenal. Bueno, no era mi intención engañar, ni la suya. Pero esto lo cuento porque fijaos que una Vespa que tenía 115.000 kilómetros, que son una auténtica barbaridad, es verdad que tanto el primer dueño como yo no la cuidamos, la mimamos, pero el que la compró le dijeron que tenía 15.000 y se lo creyó y le pareció perfecto. Fijaros lo bien hechas, lo bien ajustadas y lo fiables que eran estas motos. Yo creo que las Vespas en ese sentido son motos, son scooter que siempre han destacado. Y hemos llegado al final de este vídeo que me apetecía hacer porque esta rivalidad ha existido siempre y me da pena que la Lambretta es un poco una gran olvidada. Pero bueno, lo más importante, espero que os haya gustado. Gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes, por suscribíos. Y lo más importante para mí y para todo el equipo es veros de nuevo en el garaje de Moto1 Pro. Hasta pronto.